si no han hecho el ejercicio, lo invito a que lo hagan. Usted va y mete el cuchillo y usted ya siente el rastrillar de las piedras contra el cuchillo. Entonces, obviamente, eso lo va a dañar, ¿sí? Y les voy a explicar una cosa que de pronto no saben. ¿Cuál es el secreto de por qué? Les voy a explicar cómo se debe usar un cuchillo correctamente y qué debemos hacer para cuidarlo. Básicamente, la regla de oro que ustedes deben tener presente para que un cuchillo le dure el filo es: nunca cortes sobre una superficie que tenga una dureza similar o mayor a la del filo del cuchillo. Me explico. Si acostumbras picar sobre el mesón de la cocina y el mesón es en acero inoxidable, adiós, el filo se va a dañar. Si acostumbras picar sobre los platos, adiós. Si trabajas en un restaurante y vas a cortar allá directamente sobre la parrilla donde hacen la carne, o sobre la plancha donde hacen la carne, pues sea parrilla o una plancha, si vas a cortar alimentos allá directamente, adiós, el filo se fue, ¿sí? Entonces realmente no es que un cuchillo sea... Bueno, sí hay cuchillos buenos y malos, realmente sí hay cuchillos más finos que otros, pero realmente por más fino que sea el cuchillo, si nos vamos a picar sobre el mesón, sea de acero inoxidable, sea de cerámica, pues de baldosa, sea sobre la parrilla, sobre la plancha, sobre una tabla para picar de vidrio o sobre un plato, el filo se va a dañar, ¿sí? Yo puedo tener un cuchillo que corte supremamente bien, pero si yo me voy a cortar sobre cualquiera de esos elementos que ya les mencioné, él no va a quedar redondo como si yo le diera con un martillo, no, él no va a quedar redondo. Pero esa agudeza que tiene el cuchillo, de que puede cortar un papel, eso va a quedar en el pasado inmediatamente. Entonces, si tu cuchillo estaba nuevo o lo afilaste o lo mandaste a afilar, o la razón que sea, y tu cuchillo vos vas a cortar un tomate y lo corta perfectamente bien, pero lo cortaste sobre el mesón de la cocina, apenas el filo del cuchillo llegue al fondo, a la tabla de vidrio, al baldosín, a la lámina de acero, a la plancha o a donde sea, ese filo se va a dañar. Entonces ya para la próxima que vuelvas a montar el cuchillo sobre el tomate, ya no va a entrar tan fácil, ¿sí? Entonces realmente la regla de oro es esa: nunca utilices el cuchillo para cortar sobre una superficie que tenga una dureza similar o superior a la del cuchillo, ¿sí? Lo ideal es cortar sobre tablas de madera o sobre tablas plásticas, porque es un material de una dureza inferior a la del cuchillo, y aunque eventualmente el filo se va a perder, por más cuidadosos que seamos, no va a ser lo mismo cortar sobre una tabla de madera, que se va a demorar mucho más tiempo en perderse el filo, que llegar sobre un plato a cortar ahí, porque eso ahí mismo lo va a dañar. Resulta, acontece que, les voy a contar algo acá que bueno, yo ya lo había explicado en un video que se llama 8 formas de afilar tijeras que no sirven. Si no lo han visto, los invito a que lo vean, que igual ahí se hablan de cosas muy completamente diferentes a lo que voy a abarcar en este curso. Pero que les quiero contar, resulta que el vidrio y la cerámica, llámese una tabla de vidrio o un plato o un baldosín en el mesón de la cocina, su dureza es superior a la del acero. ¿Son más frágiles en cuanto a la caída? Sí, son más frágiles en cuanto a la caída porque se van a quebrar. Pero si yo voy y trato de rayar un plato o un vaso o una botella o un baldosín, una baldosa de cerámica con el cuchillo no le va a hacer nada, ¿sí? Porque la dureza, el coeficiente de fricción de esos elementos son superiores a la del acero. Se parte fácil, pero es muy difícil rayarlo. Entonces, claro, al ser más duro, cuando yo apoye el cuchillo afilado sobre cualquiera de esos elementos, el filo se va a dañar. Entonces la invitación, muchachos, es nada de revolver vasos, que es que hice un jugo, entonces me quedó simple, le echo el agua en el vaso, entonces con el cuchillo revuelvo. Esos golpes que pega el cuchillo sobre las paredes del vaso, adiós, el filo se va a dañar. Que es que estoy fritando o sofriendo algo en un sartén, en una olla, y con el cuchillo me voy a voltearlo, adiós, los golpes que das allá se va a dañar el filo. Que es que lo voy a utilizar el cuchillo y lo terminé de lavar, entonces no lo pongo, sino que lo tiro allá en el lavaplatos. Cuando el cuchillo caiga y se golpee, ¿qué va a pasar? El filo se va a dañar.
aparte de que es muy peligroso, porque si tiras un cuchillo afilado allá, claro, el filo se va a dañar, pero no va a quedar redondo completamente al primer golpe, él todavía va a quedar afilado por partes. Entonces si allá vas y tiras el plato, tiras el pocillo, tiras el vaso, la cuchara, el cucharón, la olla, todo lo que lo golpee lo va a ir dañando. Pero después, si en algún momento vas a lavar la cocina tú o otra persona, o vas a buscar el cuchillo y le pasas el dedo ahí por error, te vas a cortar. Entonces, malo para el cuchillo y malo para ti. Entonces eso no se debe hacer. ¿Qué se debe hacer? Si utilizaste el cuchillo y no lo puedes lavar inmediatamente, déjalo en un lugar donde no se caiga, donde no se golpee, donde no te vayas a cortar hasta que lo puedas lavar. Lo otro es, cuando lo laven, lávenlo, séquenlo y lo guardan. Si tienen una barra magnética, excelente. Si los guardan en una coca, en un tarro, en un recipiente, pero en ese tarro allá los meten y entonces en el tarro allá quedan los cuchillos metidos uno contra el otro dándose en golpes y entonces los cuchillos se tocan con las cucharas, con los tenedores y con todo. Adiós. El filo del cuchillo hasta ahí llegó, ¿sí? Entonces lo ideal es tener un lugar donde podamos poner los cuchillos separados el uno del otro. Si vas a meter el cuchillo en un recipiente, porque pues obviamente puede que no tengas espacio para meterlos de a uno separados, entonces guarda el cuchillo con cucharones plásticos o con cucharones de madera o con otros elementos que no sean metálicos. Así procura separarlos o mezclarlos con otros elementos que no sean metálicos, sean plásticos o de madera. Eso es súper importante con respecto al almacenamiento del cuchillo cuando no lo estemos utilizando. Entonces, nada de cortar sobre superficies duras, nada de revolver, nada de voltear, que es que yo tengo allá una plancha donde aso la carne, entonces allá yo llego y raspo el queso que se me pegó de la plancha, lo raspo con el cuchillo, adiós, chao, el filo se perdió, eso quedó en el pasado, listo. Nada de usar el cuchillo como palanca, es que necesito destapar una caneca de pintura, entonces venga, préstame que el cuchillo, que con eso ya, chao, se puso a palanquearlo y lo partió. Que es que tengo un tornillo por allí que necesito sacar, entonces me va a perecer ir a buscar el destornillador, o no tengo, entonces préstame el cuchillo, que con el cuchillo llego y lo meto y giro y ya, chao, la punta se partió. Entonces, nada de palanquear, nada de martillar, nada de destornillar, el cuchillo se hizo para preparar los alimentos. Yo sé que suena como a regaño, pero créanme que hay que crear conciencia con ese tema, y bueno, no es que lo esté regañando, lo que pasa es que mi tono de voz es así, pues, pero no es un regaño. Entonces, nada de palanquear, nada de martillar, nada de destapar latas con él, que es que tengo un atún o bueno, no sé, cualquier cosa enlatada, entonces présteme el cuchillo, que con eso yo lo destapo. O sea, todo eso lo va a dañar. Entonces, cero palanca, cero raspar cosas en el piso o en cualquier otra superficie dura, que es que se dañó una tubería y vino don Pedro el plomero y se le quedó el cincel para romper el muro, ese coso que le dan así con un martillo para romper el muro. Entonces venga, mija, présteme el cuchillo para que él con el cuchillo rompa el muro. Fatal, eso lo va a dañar inmediatamente. Otra cosa, que bueno, no sé si de pronto nos estás viendo en otro país, pero aquí en la región donde yo vivo, es muy común ver a las mamás o a las abuelas cogiendo el cuchillo para moverle la tierra a las plantas, que para que se pongan muy bonitas. ¿Qué pasa? Eso le va a dañar el filo también. ¿Por qué? Porque la tierra de las plantas tiene palos, tiene piedritas pequeñas, entonces cada vez que usted mete el cuchillo, si no han hecho el ejercicio, lo invito a que lo hagan, usted va y mete el cuchillo y usted ya siente el rastrillar de las piedras contra el cuchillo, entonces obviamente eso lo va a dañar, ¿sí? Y les voy a explicar una cosa que de pronto no saben. ¿Cuál es el secreto de por qué, haciendo un paréntesis, de por qué las plantas se ponen bonitas cuando les mueven la tierrita con un cuchillo? No es el movimiento de la tierra lo que las hace poner bonitas ni lo que las hace florecer. Resulta que acontece que cuando metemos el cuchillo en la tierra, lo que estamos haciendo es cortar las raíces del árbol. ¿Qué pasa? Resulta que las plantas son muy bonitas y cuando cogemos, y sea porque le metamos el cuchillo o porque la saquemos para trasplantarla a otro recipiente, y le cortamos las raíces gruesas, las gruesas, no las delgadas, porque por las delgadas es por donde absorben los nutrientes y el agua de la tierra. Al cortar esos pedazos, eso lo que hace es estimular la planta para que crezca, para que compense ese pedazo que le cortaron, echando flores y hojas nuevas. Entonces esa es la razón por la cual supuestamente mover la tierrita las pone bonitas, porque cuando lo metemos estamos cortando las raíces. ¿Cuáles? Gruesas y delgadas, ahí cae de todo.
Entonces cuando le cortamos las raíces, eso lo que hace es estimularla. Lo mismo pasa cuando los árboles se podan por encima de las hojas y las ramas. Al cortarlas, eso lo que hace es estimularlo para que él nuevamente florezca y dé hojas, flores y frutos. Por favor, no se vayan sin ver el video que se llama Aquí te enseño, para que sepan cómo me pueden ayudar a seguir con esta maravillosa labor que exige demasiado tiempo y trabajo para poderles traer este contenido a ustedes. Bueno, si estás acá por primera vez, te doy la bienvenida. En este canal pretendo enseñarte cómo afilar tus herramientas de manera real y eficaz, y si me lo permites, sacarte del engaño acerca de tantos trucos caseros que hay en internet para supuestamente afilar y que para lo único que sirven es para hacer daños y para engañar a la gente. Te cuento que una de las razones por las cuales esos videos con trucos caseros inútiles, absurdos e ilógicos para supuestamente afilar son tan mundialmente famosos y tienen tantos millones de personas engañadas en todo el planeta es porque la gente se suscribe, los comparte, les da like y para bien o para mal los comenta. Así que si la información que te voy a dar aquí y la que ya te he dado de aquí hacia atrás te parece relevante, útil, importante y que tiene vigencia durante toda la existencia de la humanidad, te invito a que hagas las acciones de rigor de suscribirte, etcétera, para que esta información pueda llegar a muchas más personas. Te cuento que YouTube, cada vez que tú miras videos inútiles y perjudiciales, como por ejemplo el afilado con la botella, el papel de lija o el papel de aluminio y mil barrabasadas de ese tipo, YouTube no verifica si eso es verdad o no, si eso juega en tu contra o no, o si es un engaño. Ellos lo único que van a hacer es que te van a sugerir cada vez más videos y videos inútiles de esa misma calaña, ¿sí? Así que si los videos míos te parecen útiles y beneficiosos, te invito para que me apoyes, para que ayudemos a muchas más personas a hacer su propia solución y para que juntos entre todos disminuyamos el impacto ambiental debido a tanta generación de residuos de elementos que todavía sirven y que lo único que necesitan es un poco de filo. Listo. Entonces les agradezco mucho, les deseo lo mejor y nos vemos en el próximo video. Bueno, hasta luego.